Los promotores de las ciudades 15 minutos dicen que es un nuevo modelo urbanístico en donde todo lo que uno supuestamente necesita para vivir está a 15 minutos caminando o en bicicleta, porque autos no hay. Sus detractores, en cambio, las califican de jaulas al aire libre, guetos, ciertamente, que no traen muy buenos recuerdos de la historia, y en donde la libertad realmente comienza en el minuto 16. ¿Les gustaría vivir en una ciudad 15 minutos? Este es un modelo de una ciudad 15 minutos, promovida por el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos. Ellos hablan del regreso a la vida local, a la vida de barrio, a la vida de compartir con los amigos cercanos que en muchas ciudades grandes se ha perdido. Y por eso la venden como el paraíso de la nueva urbanización de este siglo, que no solamente quiere la gente, sino que también necesita. El plan consiste en que todo lo que una persona necesita para vivir no esté más allá de 15 minutos caminando o en bicicletas. En el centro de estas ciudades hay edificios de departamentos donde la gente duerme, y no más allá de 15 minutos caminando todo lo demás, desde colegios, escuelas, carnicerías, supermercados, lugares de trabajo y de esparcimiento. La idea consiste en que la gente no vaya más allá de los 15 minutos. Así no contamina el ambiente y contribuye al equilibrio de la naturaleza. Suena fantástico. Y por eso en muchas ciudades del mundo ya han comenzado a implementarse los primeros proyectos pilotos. El pequeño gran problema, amigos y amigas, es que el diseño de estas ciudades contempla que aquellas personas que quieran ir más allá de los 15 minutos tengan que pedirle permiso a las autoridades y contar con sistemas digitales de identificación y biométricos en orden. La idea es que toda salida más allá de los 15 minutos esté monitorizada, controlada e incluso que se tenga que pagar para poder salir. Esto no lo dicen, porque lo esencial para el nuevo orden es restringir las libertades y el control. Un proyecto que en realidad no tiene mucho de nuevo y que recuerda modelos de segregación que han quedado en la historia. Recuerden lo que fueron los Gulag de la ex Unión Soviética, campos de trabajo forzado que operaron entre 1930 y 1960, utilizados como cárceles para prisioneros políticos. Muchos opositores al régimen soviético fueron confinados en los Gulag y luego destinados a la Gran Purga. Recuerden a los sistemas de guetos del régimen nazi, donde se confinó a la población judía y gitana durante la Segunda Guerra Mundial, a menudo sin electricidad ni baños. De los guetos, muchos fueron luego trasladados a los campos de concentración. Recuerden los guetos sin electricidad ni agua, rodeados por alambres con espinas y custodiados por soldados
en que muchos árabes quedaron luego de la guerra de 1948 que da inicio al Estado de Israel. Solo se les permitía salir a trabajar a granjas, siempre y cuando contasen con la autorización oficial. Recuerden el gueto de Shanghái durante la ocupación japonesa, en donde 20.000 refugiados judíos que huyeron de la Alemania nazi fueron ubicados en esa zona con severas restricciones y en el lugar más pobre y apestado de esa ciudad china. Sea lo que sea, la historia está llena de modelos de segregación urbana que terminan siendo jaulas al aire libre, donde la gente pierde todos sus derechos, vive en condiciones de hacinamiento precarias, mal alimentadas y obligadas a trabajos forzosos. Por eso hay que estar muy atentos a los proyectos de urbanización discriminatorios o de segregación, porque son esos modelos los que en realidad promueven la desigualdad económica, la fragmentación o descomposición social, la concentración y estigmatización espacial de la pobreza y la desaparición de cualquier estado de bienestar. Finalmente, uno tiene que tener muy claro que dentro de estas ciudades 15 minutos, la libertad verdadera comienza en el minuto 16.